Buenos días, hermanos. Un gusto de saludarles. Les voy a invitar que oremos para ya ir después a la enseñanza de esta mañana. Padre bendito, te agradecemos, Dios amado, en esta mañana por este día que tú nos concedes, el poder estar nuevamente reunidos para seguir aprendiendo tu palabra, seguir siendo moldeados por ella para llegar a la estatura del varón perfecto. Gracias por este tiempo que nos concedes, por este lugar y por poder tener la oportunidad de alabar y bendecir tu nombre, no solamente con los cánticos, la oración, con nuestras ofrendas, sino que también al escuchar tu palabra. Transfórmanos, ilumina nuestro caminar para poder llevar mucho fruto y así poder también honrar tu nombre. Te lo rogamos, Padre bendito, todo esto a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie respecto de la familia y todas las sesiones anteriores que tuvimos, todas las enseñanzas, fueron desde un punto de vista un poco de dar respuesta a los ataques que la familia está recibiendo. Si ustedes se recuerdan, estuvimos viendo noticias y dando como respuesta a todos esos ataques, esos argumentos que se levantan en contra del diseño de Dios. Pero con tarde hoy vamos a hacer un pequeño giro y vamos a ver lo que la Biblia nos dice respecto de los roles de la familia. Esposo, esposa, hijos, ¿ya? Y no tratando de dar respuestas, sino que tratando de mirar en forma global todo lo que las Escrituras dicen respecto de cada uno de ellos, ¿ya? Dicho de otra manera, cuando tratamos el tema del esposo, quedaron algunas cosas que no se nombraron por la manera en que se dispuso la enseñanza en esa ocasión. Entonces hoy día vamos a partir con el rol bíblico del esposo. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que las Escrituras nos piden a nosotros los esposos para cumplir con la voluntad de Dios? Ahora, yo sé que aquí también hay esposas que podrían haber dicho, me podría haber avisado, pastor, porque yo hubiese venido solo el próximo domingo cuando le toque a las esposas. Pero debemos recordar el principio del matrimonio, es que tanto el hombre como la mujer dejarán a su familia y formarán una sola carne. Por lo tanto, la labor que el esposo debe de cumplir debe ser apoyada por su esposa. Y los varones no pueden excusarse de asistir la próxima semana porque son el complemento de las esposas y tienen que saber lo que las esposas deben hacer para cumplir la voluntad de Dios. Y yendo un poco más allá, alguien me podría decir, pero pastor, nosotros somos jóvenes, no nos hemos casado, entonces no necesitamos escuchar esta enseñanza. A lo que yo le respondo, queridos varones, solteros, esta es una información valiosa para su futuro. Los que estamos no tan jóvenes como ustedes, muchas veces esta enseñanza no la recibimos. Y ustedes están teniendo el privilegio de tenerla. Ahora, una señorita podría decirme, pero pastor, yo soy una señorita, no tengo nada que hacer aquí. Déjame decirte, querida señorita, que tú tienes la hermosa bendición de saber qué es lo que debes buscar en tu futuro esposo. Si tu futuro esposo no provee lo que la palabra de Dios dice, no debería ser un candidato para tu vida. Entonces, finalmente es una palabra para todos, porque todos nos apoyamos entre todos, somos uno en Cristo y necesitamos también ser exhortados. Por lo tanto, aquellos que tienen más edad y que a lo mejor ya están viudos, separados o quizás solteros de mayor edad, también tienen que saber esta información porque la exhortación es los unos a los otros. Dicho eso, quiero invitarles a escuchar una pequeña historia. Un negrito, con mucho respeto porque a esta altura de la vida hay que tratar con cuidado.
Un negrito que había visto cómo su mamá blanqueaba las telas de lino, cubrió su cara con espuma de jabón y se acostó a recibir el sol, esperando volverse blanco. Quedó así tendido por un par de horas, pero sin resultado. Fue para él un gran desengaño descubrir que su cara permanecía tan negra como siempre. Quejándose a su madre, le dijo: hijo, ¿piensas que se puede blanquear tu piel desde afuera? Lo negro está por dentro, viene de adentro. Esta pequeña historia, hermanos, que a lo mejor puede sonar un poco graciosa, es la verdad que nosotros, los esposos, debemos tener presentes. Porque no es el hombre exterior al que nosotros debemos cambiar, sino que debemos de mirar la necesidad de tener un corazón nuevo. Si no cambiamos nuestro corazón, no vamos a poder hacer que nuestras acciones sean lo que Dios quiere que sean. Externamente alguien podría cumplir con los roles y podríamos decir que sí, pero a los ojos de Dios esas acciones no van a tener ningún valor porque nacen de un corazón no transformado, de un corazón pecaminoso. Entonces tenemos que tener esto muy en cuenta, hermanos, porque no se trata solamente de qué hacemos, sino de qué somos. Antes de hacer, primero tenemos que ser. Y tenemos que ser hijos de Dios. Tenemos que conocer su voluntad. Nosotros como esposos debemos de reconocer primero nuestras capacidades. ¿Qué soy capaz yo de hacer? ¿Para qué soy bueno? Segundo, tenemos que conocer también los prejuicios de la sociedad, que de alguna manera los conocimos cuando vimos la primera parte de esta serie. Los ataques, los prejuicios que hay, acusándonos a los que vemos la voluntad de Dios en la Escritura, de que somos retrógrados, que estamos pasados de moda. Y tenemos que conocerlo. Tenemos que saber a qué es lo que vamos a estar expuestos. Lamentablemente también tenemos que reconocer los abusos que se cometen. Y lamentablemente el esposo, que es quien está llamado a cuidar, a amar, a sustentar, es aquel que lamentablemente sale en las noticias porque mató a su pareja, mató a su esposa, casos más terribles, mató a su familia completa y después se mató él. Y esos son los abusos. Y también tenemos que reconocerlos. Pero por otro lado, también es necesario, para poder hacer frente a todo esto, conocer el rol que bíblicamente tenemos. Porque no se trata de nuestras capacidades, no se trata del prejuicio de la sociedad, no se trata de no hacer los abusos que los hombres hacen, se trata de cumplir la voluntad de Dios. Y la única manera de poder cumplir con la voluntad de Dios es conociendo cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios me pide a mí como esposo que debo de cumplir con aquella mujer que Dios me dio por compañera? Dios ha manifestado su voluntad en cuanto al matrimonio y lo hemos estudiado, que es ser una ilustración de la relación de Cristo con la iglesia, y eso trae muchas consecuencias, por decirlo así, muchos resultados para nuestra vida matrimonial, y también de manera específica ha provisto y ha manifestado el rol del esposo con la esposa. Ahora, hay que poner cuidado, hay que poner ojo. Los roles de Dios, hermanos, no son un buffet donde yo elijo lo que más me guste. No son elementos a los que yo pueda traspasar. No son elementos que yo diga, no, para esto sí. Para esto yo soy bueno. Para esto no. Así que lo dejo a un lado. Los roles que Dios
nos ha dado no tiene ninguna de esas características. El rol de Dios es un llamado a un comportamiento digno como hijo de Dios, cumpliendo el rol de esposo y de esposa. Porque no hay esposo si no hay esposa. Y no hay esposa si no hay esposo. Entonces, lamentablemente, hermanos, hoy día vemos que en la fracturada sociedad en la que vivimos, los roles se traspasan como si se estuvieran prestando los calcetines. Mis hijos, de repente les da por andar con calcetines cambiados, porque quieren de dos colores. Y si usted les mira, de repente anda uno con calcetines rayados en un pie y en el otro uno de un color, porque les gusta traspasarse los calcetines. Los roles que Dios nos ha dado a nosotros como esposos y como esposas no son traspasables. Nos podemos ayudar a cumplirlo, pero no son traspasables. Son roles, como les digo, que Dios ha entregado para que podamos cumplir con el propósito mayor del matrimonio, que es ilustrar la relación de Cristo con la iglesia. Cuando vamos a las Escrituras, encontramos al menos 4 importantes aspectos del rol que debemos de tener como esposos. 4. Son facilitos, solamente 4. El rol del esposo bíblico, primero, es ser un líder. Ya lo vamos a ir detallando cada uno de ellos. Es ser un líder. Segundo, es ser un aprendiz. Tercero, es ser un amante. Lamentablemente, hermanos, esta palabra tiene una connotación negativa, porque cuando se habla de amante, es aquel que engaña a su esposa, con la pareja extra que se tiene. Pero vamos a ver que cuando hablamos de amante nos referimos obviamente a otra situación y no a esa situación de infidelidad a la que uno se le viene a la mente cuando hablamos de esta palabra amante. Y por último, el esposo bíblico es un esposo sustentador. Líder, aprendiz, amante, sustentador. Estos roles, hermanos, tanto del esposo como el esposo, esposa y esposo, los vemos en el diseño de Dios para la familia. Entonces la pregunta es, ¿cuándo Dios estableció el diseño de Dios para la familia? Y la respuesta es, antes de la caída. En Génesis 2 vemos los registros de lo que Dios ordenó a Adán, ordenó a varona. Recuerden que Eva se empezó a llamar de Génesis 3 en adelante. Y Dios le entregó los roles. Dios les dejó lo que tenían que hacer en Génesis 2. Por lo tanto, los roles que nosotros vamos a ver no son el castigo de Dios para nosotros, son la voluntad santa de Dios antes de que apareciera el pecado en el mundo. Por lo tanto, no es, ay, Adán, ¿por qué pecó que ahora tengo que estar haciendo esto? No, es ver que a pesar de que el pecado ha distorsionado estos roles, por eso el abuso de los hombres, por eso el levantamiento de las mujeres de manera extrema para dejar a los hombres de lado, eso es la distorsión que provoca el pecado, convirtiendo el liderazgo en dominación, y las repercusiones de eso significan que hay una ensalada dentro de los roles, una mutación de los roles. Pero a pesar de esa distorsión, nuestra redención, la muerte de Cristo en la cruz, no implica dejar estos roles, sino que restaurar el propósito original que vemos en Génesis 2.
Cuando vemos y leemos Cantar de los Cantares, en esa poesía escrita y que hay un gran debate teológico detrás de ello por lo que dice, pero lo que debemos entender en Cantar de los Cantares es el privilegio que Dios nos ha dado a través de una relación marital en la intimidad de lo que eso significa. Es Dios diciendo, esta es la relación que yo quería que ustedes tuviesen como matrimonio antes que llegara el pecado. Por lo tanto, cuando vemos estos roles, hermanos, vemos la gracia de Dios operando a nosotros para decirnos, esta es la voluntad santa, libre de pecado, que yo quiero que ustedes vivan. Y si viven de esta manera, no solamente me van a glorificar a mí, sino que van a tener un matrimonio bendecido, en paz, en tranquilidad. No significa eso que no van a haber dificultades, porque estamos en un mundo caído y nosotros seguimos siendo pecadores. Pero tenemos la certeza de que vamos a vivir de una mejor manera en nuestro matrimonio. Entonces, les voy a invitar, ahora sí, Efesios capítulo 5. Vamos a revisar varios versículos. No hay un solo capítulo de las Escrituras que mencione todo lo que el esposo debe ser, sino que lo encontramos a lo largo de las Escrituras. Y este primer punto del líder lo encontramos en Efesios capítulo 5, versículos 23 al 25. Efesios 5, 23 al 25 dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mucho podríamos decir respecto de esta ilustración de cómo Cristo ha amado a la iglesia. Pero lo que vamos a ver aquí es cómo es que nosotros como esposos debemos ser el líder de nuestros hogares. Y lo primero que hay que descartar es qué es lo que no es el liderazgo. El liderazgo no es ser un dictador, no llegar y mandar, no es ser dominante dejando que las esposas no puedan opinar. Tampoco se trata de ser demandante, de pedir y no mirar la situación, las circunstancias de nuestras esposas. Todo eso, dictador, dominante, demandante, estas 3D, no es el liderazgo bíblico que las Escrituras nos manda. ¿Qué hace un buen liderazgo bíblico? Primero, se enfoca en el ejemplo de Jesús. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. El líder del hogar sigue el ejemplo del Señor Jesucristo. Y aquí tenemos un principio gigante, hermanos. Se habla de que nosotros los pastores somos el liderazgo de la iglesia. Y obviamente eso es así. Pero no porque hay un líder, los demás dejan de ejercer liderazgo. Todos ejercemos cierto grado de liderazgo, porque podemos ser ejemplo para los demás. Nuestros hijos nos siguen, por lo tanto somos líderes de ellos. Como dice Timoteo, las mujeres mayores deben ser líderes de las más jóvenes para enseñarles todas estas cosas. Todos tenemos un rol de liderazgo. Nosotros los varones no seguimos el ejemplo de un buen liderazgo que pueda estar establecido en la iglesia, sino que nos ceñimos
seguimos, nos arraigamos al ejemplo de Cristo. ¿Cómo es que Cristo es la cabeza de la iglesia? Y seguimos los pasos y concluimos. La amó, le dejó las directrices, la guarda, intercede por ella. Entonces, si nosotros decimos, ¿qué tengo que hacer yo como un buen líder de mi matrimonio? Lo mismo que Jesús hizo, solo con la salvedad que no tengo que ir a morir en la cruz. Pero tengo que guiarla, tengo que protegerla. Así como Cristo lo hizo y lo ha hecho y lo sigue haciendo con la iglesia en general. Y hay otra cosa muy importante, hermanos. Efesios 5, 26 al 28. Después de decir que los maridos deben amar a sus esposas, eso tiene un propósito. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. El buen liderazgo es aquel que busca la santificación. Buscamos que nuestras esposas sean cada vez más santas. ¿Es un trabajo nuestro? No, es del Espíritu Santo. Pero tenemos una labor que realizar, una responsabilidad que cumplir, que es santificarla. ¿Cómo? Teniendo tiempo de oración juntos, tiempos de lectura juntos, pero yo intencionar esos tiempos. Yo, decir, ya amor, vamos a orar hoy día, ya, vamos a tener un devocional. ¿Te parece si vemos una prédica? ¿Reescuchemos la enseñanza que tuvimos el domingo? Buscar ese tiempo de santificación, de guiarlas a tener una vida más apegada a Dios. Es nuestra labor como buen líder que debemos ser. Y por último también debemos ser un ejemplo de obediencia. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4. ¿Sí? Da vuelta un par de hojas en su Biblia. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Pablo esto se los dice a todos los hermanos, pero lo podemos aplicar a este buen liderazgo que nosotros debemos de cumplir. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El buen líder es un ejemplo de obediencia. Si Dios dijo, no mentirás, el buen líder no miente. Es un ejemplo, no solamente para su esposa, sino que también para sus hijos. Y eso se transforma en el buen liderazgo. Sigue el ejemplo de Cristo, busca la santificación de su esposa y es un ejemplo de obediencia. Eso es ser un buen líder. Segundo, el esposo debe ser un aprendiz. Dejen una marca ahí en Efesios 5, vamos a volver a ese capítulo en un momento. Y vamos ahora a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro 3, 7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil
y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si usted quiere conocer más de este pasaje, se puede acercar a la serie de las cartas de Pedro que están publicadas en nuestro canal de YouTube. Hoy día nos vamos a enfocar en dos cosas importantes para resaltar el rol del esposo que menciona este pasaje. Y vamos a empezar un poquitito de atrás para adelante para que tenga un poco más de sentido para nosotros. La segunda parte dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Qué significa o qué acciones nos llevan a hacer nosotros frente a algo que es frágil? Primero, prestarle atención, que no se vaya a caer, que nadie lo mueva, que nadie lo toque, nadie lo mire. Implica tener cuidado. Cuando yo lo voy a mover, lo tomo con cuidado porque se puede romper, se puede dañar. Y implica también dar protección. Lo pongo en un lugar adecuado, lo cubro. Si lo voy a guardar en una caja, lo envuelvo en estos plásticos con pelotita o en alguna cosa que lo proteja. Y quizás algunas cosas más. Entonces, el varón debe tratar a su esposa teniendo esto en cuenta, como el vaso más frágil. No porque la mujer sea frágil, como llegan a decir algunos, ahí está el versículo que apoya que es el sexo débil. No, se trata de una ilustración de cómo nosotros tenemos que presentarnos delante de nuestra esposa, prestándole atención, prestándole cuidado, prestándole protección, como si fuese el vaso más frágil. Ahora, si yo tengo algo en mi casa, ¿cómo sé que eso es frágil? Porque yo conozco eso. Si es una copa, por ejemplo, yo sé que es de cristal, que es del año 1800, ¿qué te importa? Y que es muy delicada, es fina, entonces yo sé por qué esa copa es frágil. La conozco, conozco su historia. Quizás no necesariamente porque sea algo de cristal, sino porque es algo que tiene un valor sentimental para mí y yo lo cuido. Finalmente todo se relaciona en que yo tengo un conocimiento de aquello que es frágil. Ahora pasémonos a las esposas. Insisto, no porque sean frágiles, pero deben tener un trato como si lo fuesen, por decirlo de otra manera. Entonces yo como esposo, ¿cómo sé que mi esposa es frágil? Conociéndola. Y eso es lo que menciona Pedro en esta carta cuando dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. Esa palabra sabiamente no es la razón que quizás muchos toman y dicen: no, ahí está, Cristo lo dice, las mujeres son complicadas, por eso hay que vivir con ellas sabiamente. No es eso lo que quiere decir. De hecho, la palabra que aquí se traduce como sabiamente significa literalmente morar juntos. Entonces, como que dijera: vosotros maridos igualmente vivid con ella juntamente. Eso es lo literal. ¿Qué es lo que implica eso? Es ser entendido y comprensivo. Hace una semana atrás nosotros estábamos en nuestro campamento y estábamos todos juntos. ¿Y qué es lo que hacíamos? Porque estábamos todos juntos, estábamos morando juntos, éramos comprensivos. Si alguien se levantaba tarde porque se acostó tarde, o éramos entendidos en esa
vivencia conjunta que estábamos teniendo, aprendiendo. Teníamos experiencia del año pasado, sabíamos que algunos tenían algunas complicaciones con alguna cosa, o les gustaba hacer una cosa o hacer otra cosa. Nos conocíamos y debemos seguir conociéndonos. Pero vuelvo al matrimonio. Los maridos, queridos hermanos, debemos de vivir aprendiendo de nuestras esposas, aprendiendo a conocerlas, aprendiendo a saber quiénes son ellas. No, pero pastor, si yo sé que mi esposa se llama Juanita y que le gusta jardinear. No, va más allá. Nunca terminamos de conocer a una persona. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Entonces, bíblicamente, el esposo requiere estudiar a su esposa. Y ahí algunos dicen, ay, que no me gusta estudiar. Debemos estudiar, por eso es que debemos ser un aprendiz. Debemos saber qué es lo que hace única a mi esposa. Y aquí uno le pregunta a los esposos y dice, no, es que el carácter, si usted supiera, pastor. Ya, pero ¿y algo positivo que la destaque? ¿Qué es lo especial de tu esposa, hermano? ¿Qué la hace especial? Insisto, pensemos en cosas positivas, conozcamos a nuestras esposas. ¿Qué carga es la que ella lleva? ¿Cuáles son las luchas que ella tiene? Todo eso y mucho más significa ser aprendiz. Y eso es una labor que no se termina a las 12 de la noche. Es continua. ¿Por qué? Las cargas, las situaciones, las circunstancias cambian todos los días. Entonces yo necesito conocer a mi esposa, aprender todos los días de ella o sobre ella. Entonces, primero, el esposo debe ser líder. Segundo, aprendiz. Tercero, volvemos a Efesios capítulo 5, versículo 25. Ya lo leímos, pero volvemos a leerlo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El esposo debe ser un amante. Alguien que ama de una manera superior. Dejemos ese concepto negativo que tenemos. El esposo debe ser un amante de su esposa. De cierta manera, lamentablemente, cuando ocurren estas circunstancias de infidelidad, cuando hay un amante, se le presta más atención, más cariño, más aprecio, más cuidado con el amante que con la esposa o el esposo. Eso no debería ser así. Todo eso que se hace con el amante debería hacerse con la esposa o con el esposo. El esposo debe amar a su esposa siguiendo el ejemplo de Cristo y como amáramos a nuestro propio cuerpo. Este segundo punto, lamentablemente, hermanos, para nosotros no tiene ningún peso. ¿Por qué? Porque yo le apuesto que todos los que estamos aquí somos irresponsables en el cuidado de nuestro cuerpo. Entonces, para nosotros no tiene ningún peso el que nos digan ama a tu esposa como a ti mismo o como a tu propio cuerpo. Porque si fuese así, nuestra esposa estaría botada, como tenemos nuestro propio cuerpo. En distintos aspectos, hermanos. En lo espiritual, en lo físico, en términos de salud. Porque los varones somos bien irresponsables, y hay que decirlo con todas sus letras. Pero tenemos un ejemplo mayor, gracias a Dios, que es que a nuestras esposas debemos amarla como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Primero, la amó mayormente. No sé si existe esa palabra, pero permítame ocuparla.
mayormente. Aquí mismo en este pasaje, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Cómo demostró su amor? Entregándose a sí mismo por ella. ¿A qué lo llevó el entregarse por ella? A la muerte. No es que nosotros, Dios nos esté llamando a morir por nuestras esposas, en lo físico. Quizás sí, en lo intangible, en nuestros deseos, en nuestros quizás proyectos, sí debemos morir para favorecer a nuestra esposa. Porque Cristo la amó así, la amó mayormente. Primera carta de Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 18. Dice así, primera carta de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cómo nos amó Cristo? ¿De palabra? ¿Llegó aquí a la tierra y dijo, sí, lo amo a todos, y después se fue? No, en hecho, con acciones, entregando su vida, siendo también Él la verdad, pero también hablando verdad, porque dijo a los discípulos cuando ya empezó a llegar la hora, le dijo, es hora de que vaya a Jerusalén, me entregue, va a ser crucificado. Por lo tanto, Cristo nos amó indiscutiblemente, tanto en palabras, en hechos como en pensamientos. ¿Qué es lo que debemos hacer los esposos? Amar indiscutiblemente, que no quede duda que amamos a nuestras esposas. ¿Podríamos decir que nosotros, que Cristo no amó a la iglesia? No nos cabe ninguna duda. Nosotros debemos amar a nuestras esposas de la misma manera. Y por último, ahí en la primera carta de Juan 4:19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esposos, ¿qué es lo que tienes que hacer con tu esposa? Amarla primero. Dios queda en una esfera distinta porque Él se merece toda nuestra atención y todo nuestro amor. Pero en cuanto a las relaciones humanas en lo horizontal, nuestros pares, nuestras esposas son nuestro primer amor. Obviamente en toda la esfera global son el segundo porque primero está Dios. Pero en relaciones humanas, nuestras esposas son a quien primero debemos amar. Y ahí hay que poner un ojo. Lamentablemente, cuando llegan hijos, la atención se volca completamente en ellos. Y es razonable, son niños pequeños, necesitan atención, necesitan el cuidado y todo lo que un niño o un par de niños necesita. Pero eso no tiene que llevar a que el amor entre los esposos se diluya para traspasárselo a los hijos. El amor de los esposos tiene que mantenerse, porque ese es el sustento para una familia sana, para un ejemplo para los pequeños. Entonces, ¿cómo Cristo amó a la iglesia? Mayormente, indiscutiblemente, y la amó primero. Así es como debemos amar nosotros a nuestras esposas. No de otra manera. No hay un estándar medio. Ese es el estándar. ¿Y sabes qué, hermano? Amar a nuestras esposas de esa manera nos hace superar la amargura. Ah, pastor, que le pone color. ¿Cómo vamos a superar la amargura por amar a nuestra esposa? Mire lo que dice Colosenses 3:19.
Colosenses 3:19. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Hasta ahí estamos todos bien, ya lo vimos, debemos amar mayormente, indiscutiblemente y primero. Eso, muy bien. Vamos, súper atentos. Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esa palabra ásperos en el griego quiere decir estar amargados. Entonces, Pablo a los de Colosas le dice, maridos, amen a vuestras mujeres y no estén amargados. Obviamente cuando uno está amargado, ¿cuál es el trato que entrega? Como el perro ladrando. Amar a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, nos hace tratarlas con la suavidad, como Pablo dice, como el vaso más frágil. Las cosas frágiles no las tratamos con aspereza, las tratamos con bondad, con cuidado. Y así es como debemos nosotros tratar a nuestras esposas. El buen esposo es líder, es amante, aprendiz, muy bien. Cuarto, el buen esposo es sustentador. El buen esposo mantiene un gobierno santo en su casa. 1 Timoteo 3 dice, como los requisitos del pastor, que el pastor o el anciano debe gobernar bien su casa. Y el esposo debe gobernar bien su casa. Que sus hijos se muestren en sujeción. Pero ¿cómo yo sustento mi casa gobernándola? Siendo un buen líder. Porque un líder que es dominante, que es un dictador, que es un demandante, no gobierna bien su casa. En su casa hay tranquilidad porque llegó el logro de la casa, no porque llegó el sustento del hogar, el pilar del hogar. El sustentador también lo hace porque se manifiesta el amor, porque ama como Cristo amó a la iglesia. El buen sustentador también sabe sustentar porque es un aprendiz. Usted cuando va al supermercado y lleva cosas a la casa, ¿qué es lo que lleva? ¿Lo que tiene o lo que no tiene? Lo que no tiene, ¿no es cierto? ¿Y cómo sabe que no tiene? Porque aprende, tiene conocimiento de lo que falta porque va a la despensa, va al refrigerador o al mueble donde guarda las cosas. ¿Cómo sustentamos nosotros bien a nuestras esposas? Porque las conocemos. Y este sustento, hermanos, no solamente es en lo material, sino que también en lo espiritual. Tenemos que sustentar a nuestro hogar materialmente y espiritualmente. Último pasaje ya para ir casi terminando. Proverbios capítulo 5. Dice Proverbios 5:18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud.
Nosotros, hermanos, debemos buscar que vivir con nosotros como esposos sea una bendición y sea un gozo. ¿Y cómo logramos eso? Siendo líder, siendo aprendiz, amante y sustentador. Eso es lo que Dios pide de ti. Entonces, hermanos, el entendimiento que nosotros tengamos de nuestro rol es crucial para la salud de nuestro matrimonio. También es crucial para la salud de la sociedad. No importa que la sociedad esté con riesgo vital, con todo lo que significa las ideologías, las filosofías que se han levantado. Y también es crucial por la revelación de la relación de Cristo con la iglesia. Entonces, ¿cuántos están liderando su hogar? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos siendo intencionales en liderar nuestro hogar? ¿En tener tiempo con Dios? ¿En ser ejemplos? ¿Cuánto estamos estudiando a nuestras esposas? Si yo le preguntara a los esposos que hay aquí presentes, hermano, por favor, dime cuál es el versículo preferido de tu esposa. Por ejemplo, ¿cuánto estamos amando a nuestras esposas? ¿Estamos amándola como Cristo la amó? ¿La estamos amando mayormente, indiscutiblemente y primero? ¿Estamos sustentando espiritual y materialmente nuestro hogar? A lo mejor materialmente cumplimos con todo y no hay necesidad en nuestros hogares. Pero espiritualmente, ¿soy yo el que toma la batuta o es mi esposa la que tiene que andar detrás mío para que podamos leer un rato las Escrituras, para que tengamos un tiempo de oración? Todo esto es posible, hermanos, solo mientras tu corazón va cambiando, mientras tú vayas teniendo una relación íntima con Dios. Porque si no, es igual que aquel pequeño negrito que se puso jabón en su cara y se tendió al sol esperando que su piel se aclarara. Nosotros podemos cambiar el color de nuestra piel de pecado y cambiándola a una piel clara y reluciente de santidad, porque nuestro corazón puede cambiar, pero eso pasa solo a través de las Escrituras y estar tiempo con Dios. Por lo tanto, tenemos esperanza, ya sea que no sean muchos años, no quiero matar a nadie, sean muchos años los que les queden por ser esposos, que sean varios los que quedan, varios años los que quedan por ser esposos, o los que lo van a empezar a hacer en un futuro más próximo o más lejano. Hay esperanza porque Dios está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros. Hermanos, recuérdalo. Debemos ser líderes, aprendices, amantes y sustentadores de nuestro hogar. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Y que Dios nos ayude a vivir siempre siendo esposos conforme al corazón de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos bendiga a todos, a los esposos para cumplir, a las esposas para ayudarnos, a los jóvenes para buscar, para hacer todo esto para tu futura esposa. Señoritas, para que busquen esto en sus esposos. A todos, para que entre todos nos sustentemos y nos exhortemos a cumplir con la voluntad de Dios. Le invito a que oremos para ya concluir la enseñanza de hoy.
Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que nos recuerda una vez más cómo es que debemos vivir como esposos que te honran, que te glorifican. Dios amado, vivimos no solamente en una sociedad caída, sino que aún batallamos contra nuestro pecado, con el orgullo, con el que dirán, pero debemos de buscar hacer tu voluntad y te pedimos tu ayuda. Tú susténtanos, Dios amado, ayúdanos para cambiar nuestro corazón y también ayuda a nuestras esposas. Ahora entendiendo el rol que debemos de ejercer, ellas también nos ayuden para poder honrar tu nombre en nuestros hogares. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos tu ayuda. Todo a través de los méritos de nuestro buen Salvador Jesús. Amén.